Padre Celestial, gracias por permitir que llegáramos ahora unidos a esta hora, a examinar tu palabra. Llénanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos no solo a entender esta narrativa que estamos por leer, sino también ver cómo se aplica a nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tu Hijo Jesús sea elevado en alto en nuestra adoración diaria. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17, versículo 8, leemos de la primera batalla en la historia de Israel. Una batalla, como veremos, bastante rara. Pero Éxodo capítulo 17 y versículo 8 dice lo siguiente. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Un pueblo, los amalecitas, atacan a Israel en Refidim. ¿Qué había pasado en Refidim? Ya lo sabemos de versículos 1 a 7. El pueblo llegó y no encontró agua. Entonces están cansados, están sin agua. Gracias a Dios por su milagro, pues les dio las aguas que corrieron de la peña. Pero el pueblo está en un punto bajo en cuanto a energías, en cuanto a fuerzas. Y es en este momento cuando Amalec decide atacarlos. Y como vimos en la escuela dominical, en el libro de Deuteronomio, no los atacó directamente, sino a escondidas, a la retaguardia, a los más débiles, los más viejos, los que no pudieron seguir el compás de la marcha, atacaron a ellos. Y por esto responde Jehová Dios en los próximos versículos. Vino Amalec, peleó contra Israel en Refidim. Israel no buscó una pelea, pero los amalecitas los atacaron. Dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y tienen cada uno su asignación. Mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado para ver la batalla. Y la vara de Dios en mi mano. Claro, la vara de Dios con que golpeó el río Nilo y se convirtió en sangre. La vara que elevó Moisés y se dividió el mar rojo. La vara con que pegó la peña hace unos versículos y que salieron aguas con esta misma vara. Ahora va a estar Moisés en el collado mirando la batalla. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés acompañado por estos dos señores, Aarón y Hur, mientras Josué está con los escogidos de Israel para pelear contra Amalec. Versículo 11. Y sucedió que los soldados más valientes de la tribu de Efraín fueron puestos enfrente para atacar a los amalecitas primero. Esto no dice, ¿verdad? Lo estoy inventando. El versículo 11, otra vez, dice, y de la tribu de Benjamín eran los arqueros más precisos y valientes, y flecharon contra los amalecitas y los derrotaron. No. En esta batalla esperamos leer una estrategia. Esperamos escuchar noticias de algunos valientes en la batalla, especialmente como es la primera batalla de Israel. Esperamos encontrar algunos nombres de los valientes, como los valientes del rey David. Hasta hay mucha información sobre ellos en 2 de Samuel, por ejemplo.
Pero no dice nada de estrategias, ni valientes, ni armas. ¿Había arqueros o no? No sabemos. ¿Los amalecitas tenían carros? No sabemos. ¿Peleaban en camellos? Tampoco sabemos. Caballos de pie, sí, con palos, con otras armas. No sabemos. Para nosotros lo más importante no aparece para una batalla. Pero ¿qué nos dice? Versículo 11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, claro, con la vara de Dios, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y es lo único que necesitamos saber en cuanto a la batalla en sí. ¡Qué raro! Y no solo esto, sino mire el versículo 12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Aarón y Hur se quedaron cada uno en un lado de Moisés para sostener sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué clase de batalla es esta, por favor? No suena como una batalla como esperamos encontrar en la Biblia o en una película o lo que sea. ¿Qué vamos a hacer con esta lección? Pues algunos lo toman de esta manera. Dicen que pues Moisés está orando, está clamando y pidiendo que Dios interceda por el pueblo de Israel, y cuando deja de interceder, entonces gana Amalek. Y cuando vuelve a orar, entonces pues gana Israel. Y así es, hermanos, tenemos que todos dedicarnos a la oración en intercesión por los otros. Y así muchos predican de este pasaje, que es una aplicación linda. Pues alguien acá está contra la oración por otras personas. No creo. Es una linda aplicación y podemos decir, hermanos, tenemos que orar por los que están en la batalla y apoyar los unos a los otros en la oración, y así se puede llegar a su aplicación, su invitación, pedir a los hermanos que oren más, y típicamente es como presentan estos versículos, pero hay algunos problemas. En ningún momento dice que Moisés está orando. Sí, levanta la vara de Dios. Cuando baja la vara de Dios, gana Amalek. Pero recuerden todo lo que hemos visto de la vara de Dios en este momento. En ningún momento ora Moisés con la vara de Dios. Simplemente lo levanta. Y la vara de Dios es como el poder de Dios, el poder inmediato de Dios. Y pues así vemos en este caso, cuando levanta la vara, está inmediatamente el poder de Dios accesible y obrando. Y cuando la baja, deja de obrar el poder de Dios. Los amalecitas en realidad son más fuertes que Israel. Y cuando Moisés ora, cuando clama, como hemos visto varias veces ya, no utiliza la vara. Entonces, si decimos, pues está orando o dejando de orar, intercediendo, dejando de interceder, es una linda aplicación. No estoy contra la oración por los otros, pero esto no es el motivo de la historia. Dios no llegó con su pueblo a este punto en el desierto para decir, sabes, acabo de sacar aguas de la peña, ¿saben la lección que necesita mi pueblo ahora? Necesitan aprender de la oración en intercesión por los otros.
Este no fue el motivo de Dios. Dios no llegó a poner esta historia en la Biblia para enseñarnos de la oración en intercesión por los otros, tan linda que sea esta aplicación. ¿Por qué está esta historia en la Biblia entonces? ¿Por qué esta batalla tan rara está en la Biblia? Pues Dios nos dice en los próximos versículos. Escuchemos. Versículo 13. Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Ahora en versículo 14, Dios mismo nos dice el motivo de esta batalla y por qué la contó de esta forma. Versículo 14. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que, ahora viene la parte más importante, ahora viene la lección, el motivo de todo. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esta es la lección que Dios quiere que Josué, que Israel y que nosotros entendamos. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pues, ¿qué nos dice esta palabra, raeré? Que notemos, Dios es el que está peleando. Dios declara que Él va a raer la memoria de Amalek. Que esta no es la idea de Moisés, no es el propósito de Josué, no fue una recomendación de parte de su pueblo, sino que Dios mismo declaró que Él va a pelear contra este grupo de personas llamados los amalecitas y que Él los va no solo a vencer, Él los va a borrar de todo. Esta es la lección. Impresionante lección es. Pero tiene más sentido si recordamos algunas de las cosas que Dios ya nos ha enseñado en el libro de Génesis y en Éxodo. Recuerden, por ejemplo, el inicio de su interacción con Abraham en Génesis 12, con un dedo en Éxodo 17. Versículo 14, vuelvan al libro de Génesis, a Génesis 12, y que recordemos lo que Dios dijo a Abraham. Génesis 12, versículos 1, 2 y 3. Ya estamos en el inicio de esta relación. Abraham ni tiene hijos todavía. Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le mandó primero? Vete de tu tierra y de tu parentela. Todos lo encontraron. Es lo que mandó primero a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y luego le promete las bendiciones. Haré de ti una nación grande, la primera promesa. Te bendeciré, la segunda promesa. Engrandeceré tu nombre, tú serás famoso, Abraham. Estas tres promesas. Y luego le manda otra cosa. ¿Qué le manda al final del versículo 2? Serás bendición. Esto es un mandato. Tú tienes que ser bendición a los otros, Abraham. Y luego vienen más promesas. Bendeciré a los que te bendicen. A los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham es el punto de bendición de las naciones. Los que le bendicen a Abraham y por consiguiente su descendencia van a recibir bendición. Los que le maldicen
van a recibir maldición. Ahora, Amalek ha servido de bendición o de maldición a Israel. Maldición. Y Dios, por decir, raeré el nombre de Amalek del todo, está cumpliendo su promesa. Está demostrando soy un Dios fiel. Está demostrando que esta promesa a Abraham no fue solo de broma. Solo fue algo que algo lindo que le dije hace siglos. Lo que dice ahora en Éxodo 17 es que Dios toma en serio el pacto y sus promesas. Amalek ha servido para maldición de Israel. Amalek será entonces borrado, raerado, destruido por completo. ¿Tiene sentido? Y si esto tiene sentido, a lo mejor va a tener más sentido mientras volvemos a considerar lo que ha pasado en el camino ahora en el desierto. Recuerden que Dios se revela a su pueblo de Israel poco a poco mientras están en el desierto. Se ha revelado como su redentor, como el que provee por ellos, como su pastor, su buen pastor. Y también se ha revelado como varón de guerra, como guerrero. Pues recuérdenlo en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, algo que vimos en el otoño, si no me equivoco, entrando en el invierno. Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Todos lo encontraron. Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes. Están a la orilla del mar Rojo y temerosos de que Faraón los va a destruir. Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes. Vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre lo verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y así experimentaron en el mar Rojo. Ellos no pudieron levantar defensa contra Faraón, pero Jehová Dios, por la vara de Moisés, abrió el mar Rojo, caminaron como en seco al otro lado del mar, y luego Egipto entró y pues las aguas derramaron sobre ellos y se ahogaron. Bien interesante. ¿Faraón fue bendición o maldición a Israel? Pues maldición. ¿Cómo terminó él y su ejército? Borrados de todo. Pues no los van a ver más. Ahora salen al otro lado del mar Rojo y llega otro pueblo para atacarlos, Amalek. Amalek es de maldición o bendición a Israel. Maldición. Entonces ellos van a caer bajo maldición, serán destruidos por completo mientras pasan las generaciones. ¿Ven la conexión? ¿Tiene sentido? Entonces Jehová es guerrero, es varón de guerra, Israel lo reconoce. Mire el capítulo 15, versículo 3. Éxodo 15, versículo 3. Cuando cantan al otro lado del mar Rojo, ¿qué cantan? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre, es uno de sus atributos, es guerrero. Él pelea contra sus enemigos y los vence, los destruye. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido
magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Israel reconoce que Jehová es varón de guerra que destruye por completo a sus enemigos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 17, versículo 14, y llegamos al punto principal de esta historia, según Jehová Dios, Él declara lo mismo. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Es la primera vez que se menciona el escribir en la Biblia. Es para escribir lo siguiente: escribe esto para memoria en Israel. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esta es la lección que Jehová Dios quiere que Israel, que Josué, que todos nosotros entendamos, sobre todo lo principal de este episodio, que Él va a raer del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés entendió la lección. ¿Qué hace en versículo 15? Moisés edificó un altar y llamó su nombre. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Así le llamó el altar? No. Moisés edificó un altar y llamó el nombre del altar Israel es valiente. No, él da gloria a Jehová. Reconoce que Dios peleó acá. Oh, claro, Josué dirigió al ejército. Hubieron víctimas, hubieron muertos. Pero Jehová peleó. Y por eso le da el nombre a este altar. Llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Jehová es el que me guía en batalla. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera que me dirige entonces a atacar los enemigos de él. Moisés lo entendió bien. La lección era que uno quiere estar del lado de Jehová Dios, porque Jehová es un varón de guerra y pelea contra sus enemigos y los destruye. Y Josué, pues le dijeron en versículo 14, vuelve al versículo 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y se supone que es para la memoria de todo Israel, pero menciona una persona en particular, que esta persona particular entienda esta lección. ¿Quién es? Josué. Y Josué, pues no sabemos más de él, en que no apareció antes en de esta narrativa de la batalla. Pero este Josué tiene que poner una atención en particular a esta lección. Dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, de todo Israel, en particular Josué tiene que escuchar esta lección y responder adecuadamente. ¿Qué es la lección? Que hay que orar en intercesión por los otros. Y si uno baja las manos y se cansa en la intercesión, entonces Dios no va a responder a sus peticiones. ¿Esta es la lección? No. La lección sí entiende Josué que hay que pelear de acuerdo con Jehová, que Jehová es el general, es el comandante principal. Él escoge a los enemigos y Él los vence. Y sí, Josué aprendió la lección. Mire lo que pasa unos 40 años después. Está en Éxodo
17 fue la primera batalla de Josué, pero había muchas otras batallas. Y 40 años después, Josué ya es un veterano de la guerra. Y siendo veterano de la guerra, llegó a ser el comandante principal de todas las tropas de Israel. Y fíjense la lección que él entendió en el libro de Josué. Siguen a la derecha, pasando Levítico, Números, Deuteronomio y llegando al libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué 5:13. ¿Todos lo encontraron? Muy bien. Josué ya es veterano de las guerras. Va a dirigir el ejército de Dios, de Israel. En Josué capítulo 5, versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, ahora están en la tierra prometida, ya no están en el desierto. Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Este varón tenía una espada desenvainada en su mano. Ya no estamos hablando de la vara de Dios, sino una espada de veras. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dice, identifícate. ¿De qué lado estás? ¿Estás con nosotros de Israel o tú eres de los de Jericó, los cananeos, nuestros enemigos? Versículo 14. El varón respondió, no. Imagine, era uno o el otro, A o B, dos opciones, opción A o opción B. Este señor contesta, no. ¿De Israel? No. ¿De Jericó? No. Entonces, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Oh, hay una autoridad encima de Israel y de Jericó. No es solo opción A y B, sino que hay una opción que supera todas las opciones. Este es el príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Él entendió la lección. No es, esta guerra es de parte de Israel o de nuestros enemigos. Él entendió, no, hay una guerra superior. Nuestro Dios es varón de guerra. Y cuando Él manda, cuando Él envía su ejército, uno tiene que someterse a Él, a ponerse del lado de Él. ¿Tiene sentido? Raeré la memoria de Amalek, dijo Dios 40 años antes. Josué se dio cuenta de la lección. Jehová es mi bandera. Estoy bajo el estandarte de Jehová Dios. Voy a pelear, aunque sea como general de un ejército, pero en obediencia siempre a mi Dios. Versículo 15. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Escuchamos este mandato antes. Sí, de Jehová Dios a Moisés. Ahora Josué está escuchando lo mismo. Y Josué así lo hizo. Se descalzó delante, pues es el comandante del ejército de Israel. Pero responde en obediencia siempre al príncipe de Dios. ¿Tiene sentido hasta ahora? Entonces, Éxodo 17 no es una historia tanto de la oración en intercesión, tanto como una manifestación de Dios como varón de guerra y su fidelidad a su pueblo y su fidelidad en
vencer a los enemigos, sean lo que sean, quienes son los enemigos, que Él los va a vencer y es un varón de guerra victorioso. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué tal el Nuevo Testamento? ¿Dios sigue siendo un varón de guerra en el Nuevo Testamento? ¿O es el Nuevo Testamento todo paz y armonía y perdón y no peleen y quédense tranquilos? Pues ya vemos en el Antiguo Testamento, Dios es varón de guerra, pero ¿es varón de guerra en el Nuevo Testamento también? ¿O sí? Vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Miren Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Jesús está en discusión con los fariseos. Y los fariseos le han acusado de echar fuera a los demonios por el poder del demonio. Dicen que la única manera por la cual Jesús hace estas maravillas de echar fuera los demonios de la gente es porque Él está en liga con el demonio. Entonces Jesús contesta esta acusación y mientras habla, mientras explica mejor la situación, dice lo siguiente, Mateo 12, versículo 28. ¿Todos lo tienen? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Dice, van diciendo que echo fuera a los demonios por el demonio, pero ¿qué tal si echo fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué ha pasado? Está presente el reino de Dios con ustedes. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Qué está describiendo Jesús acá? Está describiendo cómo echa fuera los demonios. Y lo hace en forma de parábola, así lo describe. Como uno que entra a la casa del hombre fuerte. Ahora, uno tiene que entender bien quién es el hombre fuerte en esta mini parábola. ¿Quién es el hombre fuerte? Es Satanás. Muchos se equivocan, piensan que es Jesús, pero no, Jesús no está hablando de sí mismo como el hombre fuerte. Está hablando de Satanás como el hombre fuerte. ¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte, la casa de Satanás? ¿Y qué hace en la casa de Satanás? Le saquea sus bienes. Uno roba a Satanás. Y uno diría, pues, Satanás es hombre fuerte. ¿Quién podría entrar en la casa de Satanás para robarlo? Solo alguien más fuerte que Satanás lo podría hacer. ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús entra a la casa del hombre fuerte, Satanás. ¿Y qué le hace a Satanás? Lo ata. Y Satanás no tiene poder para parar a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Saquea sus bienes. Saquea a las personas que estaban bajo su influencia. Saquea a las personas que Satanás tenía como endemoniado. Esto es lo que está explicando Jesús. Dice que lo que estoy haciendo yo es que entro a la casa de Satanás, lo tengo atado y le robo a Satanás, dejando libre a estas personas que Satanás tenía atado. Entro y saqueo la casa de Satanás.
¿Es un retrato pacífico con que Jesús se describe a sí mismo acá? No, suena más como un ladrón, como un varón de guerra. Exactamente, porque Jesús también es varón de guerra contra Satanás y lo saqueó repetidas veces a Satanás por dejar libre a los endemoniados. Y en particular, el apóstol Pablo describe la crucifixión de Jesús en términos de guerra también. Pues mírenlo en la carta a los Colosenses. De Mateo sigan a la derecha, pasando Romanos, 1 y 2 Corintios, pasando Filipenses, llegando a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Pues aún empecemos en versículo 11, solo para tener un poco más de trasfondo. 2:11 de la carta a los Colosenses. Dice, en él también fueron ustedes, los colosenses, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Noten la conexión. Cuando Cristo fue circuncidado, en cierta manera, los que tenemos fe en él, fuimos circuncidados también. La carne del pecado fue echado de nosotros en esta circuncisión. Solo lo menciona al pasar. Miren versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él. Noten bien cómo describe el apóstol Pablo a los colosenses y a nosotros también que tenemos fe en él. ¿Qué nos pasó? Fuimos sepultados, enterrados, dejados muertos y enterrados con Cristo en el bautismo. Cuando fuimos bautizados, esto representó que nuestra vida anterior sin Cristo ya pasó, ya dejó de existir, ya morimos a nuestra vida anterior. Me siguen hasta ahora, ¿verdad? Pero no quedamos así, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él. Cuando salimos de las aguas, al ser bautizados, ¿qué representa? La resurrección del Señor Cristo Jesús, que tenemos nueva vida ahora en Cristo. Sepultados con él en Cristo Jesús, resucitados con él. Noten que todo está ligado, toda nuestra historia espiritual está ligada, unida estrechamente con el Señor Cristo Jesús. Este es el punto principal que quiero que veamos ahora. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Nuestra fe está en Dios que resucitó al Señor Cristo Jesús. Entonces somos identificados con él. Morimos. Fuimos enterrados con él, pero nacimos en una nueva vida en su resurrección. ¿Tiene sentido? Amén. Son cosas que hemos visto antes, solo vamos refrescando la memoria para continuar al versículo 13. Y a ustedes, o también a nosotros, estando ¿qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. Wow, muertos. ¿A los soldados muertos sirven para mucho? No. Pero no nos quedamos muertos. Mire lo que dice. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio
vida. Soldados vivos son de mucha utilidad, ¿verdad? Ahora somos vivos de nuevo en Cristo Jesús, juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. Mire el versículo 14. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Entonces está señalando la cruz como el centro de este gran cambio de nosotros, de muerte a vida. Versículo 15. Despojando. ¿Quiénes despojan? Hay ciertas personas que tienen el oficio, la responsabilidad de despojar a otros. ¿Y quiénes son? Soldados, ¿verdad? Los soldados tienen que no solo pelear, sino saquear, sino despojar, como Jesús mencionó en Mateo 12. ¿Estamos de acuerdo? Despojando a quiénes? A los principados y las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Satanás y los que trabajan o viven bajo la autoridad de él. Otra vez tenemos Cristo despojando al diablo. A los principados, a los potestades, los exhibió públicamente triunfando. ¿Quiénes? ¿Qué oficio? ¿Quiénes desean triunfar? Los atletas sí desean triunfar, pero ¿quién más en cuanto al combate? Soldados, correcto. Estas son palabras militares que el apóstol Pablo aplica a la cruz del Señor Cristo Jesús. Que no solo escuchamos la cruz, que claro, gracias a Dios por esto, pero según el apóstol Pablo, hubo una guerra, una batalla en que Cristo Jesús venció al diablo por medio de la cruz. No solo por atarlo y robarlo de sus bienes, sino que hizo algo más grande que atarlo y robarle la casa. Triunfó sobre él en su muerte y en su resurrección. Y así robó de Satanás a todos nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús, que éramos posesión del diablo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en el Señor Cristo Jesús. Así que Cristo despojó al diablo por medio de la cruz. Triunfó sobre el diablo por medio de la cruz. Como varón de guerra, peleó de una forma inesperada, no por armas, sino por dar su propia vida en la cruz por nosotros. Sí, Jesús es varón de guerra también. ¿Me siguen hasta este momento? Ni vamos a pasar por el tiempo, ni vamos a pasar el libro de Apocalipsis, cuando Cristo Jesús vuelve con una espada en su boca, y así, si quieren leerlo en Apocalipsis 19, como Él derrota a todos sus enemigos, lanzándolos al lago de fuego. Sí, Jesús es varón de guerra, y cuando vuelve por nosotros, vuelve también como varón de guerra. Entonces, noten, desde Génesis, pasando por Éxodo, pasando por Deuteronomio, Josué, el resto del Antiguo Testamento, entrando en el Nuevo Testamento, se demuestra una y otra vez que Dios es varón de guerra. ¿Estamos de acuerdo en esto? Claro que peleó de una forma muy inesperada por medio de la cruz, pero Dios de todas formas es varón de guerra. Muy bien. Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué parte tenemos nosotros en esto?
Reconocemos, sí, Dios es varón de guerra, así ha sido, así es, así será para siempre. ¿Estamos nosotros en una pelea? Sí. Dios mediante no entre nosotros, sino que recordamos que Dios es nuestra bandera, que Él es el comandante. Nosotros no tenemos la parte de identificar nosotros a nuestros enemigos para decir, por favor, Señor, castígalo a Él, lo merece. Sino que Dios decide quiénes son los enemigos de Él, que son Satanás, los poderes superiores, y nuestra parte es reconocer nuestra vulnerabilidad ante estos poderes y reconocer que vamos a estar pegados a nuestro comandante, nuestro Señor. ¿Habrá un versículo que habla de esto? Sí, vamos a encontrar uno. De Colosenses, vuelva a la izquierda a la carta a los Efesios. Vamos a ver rápidamente la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Es un pasaje famoso, reconocido. Efesios 6, 10. ¿Lo reconocen? Vamos a leerlo rápidamente. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de tu propia fuerza. Así dice, no, que no nos atrevemos a pensar que podemos entrar en batalla en nuestra propia fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, la fuerza suya, la fuerza del Señor. Que recordemos que Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Versículo 11, vístanse de toda la armadura que encuentra en Amazon y que llegará a su puerta dentro de un día. No. ¿De quién es la armadura que utilizamos? La armadura de Dios, precisamente. Qué privilegio vestirnos de la armadura de Dios. ¿Qué seguridad podemos al vestirnos de una armadura que no se puede conseguir en esta tierra, sino que es de Dios? Que nunca nos olvidemos que nuestras batallas, en las pruebas que necesitamos batallar, no según nuestra carne, no según nuestra sabiduría, no según nuestra inteligencia, sino según la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas. ¿Las acechanzas de quién? Del diablo. Tenemos un enemigo más fuerte que los amalecitas en Éxodo 17. Tenemos un enemigo que no es de cierto partido político, que no es de cierta raza, que no es de cierta nacionalidad o lugar de origen. Tenemos un enemigo espiritual. Alguien más fuerte que nosotros que quiere apartarnos del Señor Cristo Jesús, que quiere destruirnos, que quiere utilizar cualquier medio de engaño, de ataque físico, de lo que sea para apartarnos del Señor Cristo Jesús. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque solo es por el poder de Dios que va a poder estar firme y resistir este ataque. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre
y carne, contra amalecitas, contra cananeos, contra el nombre que quiere poner a cualquier grupo. Estos no son el enemigo de Dios, no son el enemigo de nuestra alma. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Quién entre nosotros somos los suficientes para pelear contra ejércitos espirituales? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros individualmente ni en grupo, a menos que tengamos la armadura de Dios para protegernos. El estar por fe en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿en qué estado queremos estar? Firmes, firmes en el Señor, firmes en el Señor, habiendo resistido el ataque del diablo por la armadura de Dios. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjense lo que está en cómo estamos pues vestidos en esta armadura por fe, que incluye la verdad, pues el evangelio del Señor Cristo Jesús. Todo lo que nos revela la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Vestidos con la coraza de justicia, de hacer lo que agrada a Dios, de hacer lo que es agradable al Señor. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que estamos firmes en el evangelio del shalom, de esta vida eterna abundante que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús. Sobre todo tomen el escudo de la fe, claro, la fe en el Señor Cristo Jesús, con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. El maligno va a utilizar armas que ni vemos, dardos de fuego. ¿Usted ha visto a Satanás lanzarle contra usted un dardo de fuego? No, ni yo tampoco. ¿Cómo nos vamos a proteger? Con el escudo de la fe, por guardar la fe segura en el Señor Cristo Jesús, para que cuando este ataque viene, estamos protegidos. ¿Tiene sentido? Lo voy rápidamente, me doy cuenta por estos versículos. Cada una de estas cosas podría ser un sermón en sí. Solo lo voy pasando rápidamente para que veamos lo principal. Versículo 17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Claro que necesitamos espada para pelear, que es la palabra de Dios. Wow. ¿Tiene la Biblia? Pues no estoy mirando para ver si alguien dejó la Biblia en casa, pero imagínense si tenemos la palabra de Dios olvidada en un rincón en la casa, cubierto de polvo por no leerlo. ¿Qué vamos a hacer en una pelea contra el diablo? No tenemos defensa, no tenemos una manera de atacar al enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Hacia aquí viene la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, vamos a orar por los otros en intercesión. Esta sí es una manera legítima
de pelear de acuerdo con el Señor. Pero no salten por encima de versículos 19 y 20. Y por mí, que oren los efesios por el apóstol Pablo, que oremos los unos a los otros por esto, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es nuestra arma principal contra el diablo? El anunciar el Evangelio a los otros. El anunciar las buenas noticias de Jesucristo a los otros. Porque ¿qué pasa cuando esta persona resistente contra Dios escucha las buenas noticias con fe? Cuando el Espíritu Santo hace el cambio en su corazón para que deje de lado su pecado para andar con Dios, ¿qué pasa? Otro alma ha sido saqueado de la casa de Satanás y ahora tiene vida nueva esta persona. Nuestra arma principal es anunciar el Evangelio a los otros para que sean salvos también. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aunque parece por fuera vencido el apóstol Pablo, está encadenado en la cárcel. ¡Qué vergüenza! No, al contrario, todavía tiene oportunidad de anunciar el Evangelio a otros. Y esto es lo importante. Esto es seguir la batalla que tiene el Señor. Bastante hemos visto, ¿verdad? Dios sigue siendo varón de guerra. O si hasta el día de hoy todavía es varón de guerra y cuando vuelva el Señor Cristo Jesús se va a manifestar como varón de guerra otra vez. Y mientras tanto estamos nosotros en una pelea recia contra poderes más fuertes que nosotros. Por eso nos vestimos de la armadura. ¿La armadura de quién? La armadura de Dios, para poder pelear las batallas del Señor de acuerdo con su palabra y no en nuestra propia fuerza. Ahora tiene un poco más sentido la lección de Éxodo 17, versículos 8 a 16. Con los amalecitas, Dios se manifestó otra vez varón de guerra y no va a terminar la pelea hasta que se ha acabado los amalecitas. Y así es nuestro varón de guerra en la batalla contra el diablo, en que nosotros participamos por la armadura de Dios y la fe en Cristo Jesús también. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por la armadura. Gracias por nuestra salvación por tu Hijo Jesús. Éramos pecadores, muertos en delitos y pecados. Y tú nos diste vida por medio de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, por este regalo de la vida eterna. Gracias por dejarnos saber que no estamos de vacaciones en la vida cristiana todo el tiempo, sino por hacernos reconocer que nacimos de nuevo en una guerra y que tomemos nosotros tu armadura para poder pasar por las batallas recias por las cuales nos toca pasar, pero firmes en el Evangelio al final. Gracias, Padre Celestial, por revelar tu verdad a nosotros. Gracias por protegernos. Gracias por demostrar que tú eres Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, varón de guerra, que siempre nos encontremos no peleando
de cosas sin importancia, sino peleando siempre en unidad contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.